Hablamos de lo que sucede en el mundo del espectáculo, del teatro y una muerte que llena de tristeza a muchos por estas horas. Ale Quevedo, bienvenida. Hola chicos, buenas tardes. Y sí, una nueva pérdida, hablábamos de Fontova el otro día aquí en este mismo programa, pérdidas importantes porque no se los puede despedir como estos ídolos populares se lo merecerían, ¿no? Marcos Mustok, Johann Sebastian Mastropiero, como lo conocíamos muchísimo por ese personaje, entre tantos otros emblemáticos que nos regaló este gran, pero gran artista santafesino de origen, en realidad rosarino, obviamente hijo de inmigrante que ha llegado allá por los años 30 a sus antepasados y luego de instalarse en Buenos Aires, de empezar a estudiar ingeniería, carrera que por supuesto le demandaba a nivel familiar, pero su corazoncito estuvo puesto siempre en el ISER, allí donde estudiaba locución, de donde egresamos muchos y por supuesto esa voz indiscutible, ¿no? Famosa y precisa, ¿no? Esa voz tan gruesa. Bueno, su primera voz la probó en una sinagoga donde decía que justamente esos cantantes litúrgicos parecían operísticos y allí se inspiraba. Tenemos un comunicado que obviamente pusieron sus compañeros, sus colegas, porque Lelutier fue una de los grupos artísticos más interesantes, de mayor reflexión cultural, donde, bueno, mezclaban y mixturaban diferentes estilos con el humor. Después de más de un año de lidiar con un problema de salud, Marcos Mustok padecía de cáncer. Ya en enero, febrero del 2019 se había quedado en su casa en reposo para poder continuar con el tratamiento, pero finalmente fue irreversible y Marcos falleció en el día de hoy a los 77 años. Nuestro compañero y amigo, dicen sus colegas y compañeros de muchísimos años, Lelutier finalmente partió. De ahora en más, cada uno de nosotros deberá empezar a transitar el doloroso camino de aprender a convivir con su ausencia. Pero no hoy. Pensar hoy en partidas o ausencias nos resulta demasiado triste. Hoy preferimos evocar todo lo que Marcos nos brindó y conservaremos con nosotros para siempre. Nos quedará el recuerdo de su voz, esto que yo les comentaba, por supuesto, que era muy típica en él, por supuesto, y algo que me gustó mucho, que leí, que cuenta también en el comunicado, dicen que su primer chiste lo hizo a orillas del río Paraná con su hermana y le dijo a un camión que transportaba cueros de vaca en ese momento, dijo, ahí llevan a los cueros para fabricar vacas. Este era el comienzo, la chispa que encendería la gran carrera profesional, humana y artística que nos ha regalado Marcos Mustok durante tantos años. Y qué loco el recuerdo, ¿no? El recuerdo de ese momento. Pero aparte él, yo fui a ver muchas veces de Lelutier, sí. No, él y Rabinovich, era del alma, Sí. ¿no? Sí. Y era un dúo que se entendían de memoria. Y era con un humor tan culto, tan refinado, tan entretenido, tan divertido. La verdad, tomando en sorna la realidad, era una cosa impresionante. Yo creo que fueron los mejores grupos que yo vi en mi vida. Coincido. Me he reído con ellos. Coincido, Gallego. Porque hacían funciones cada 3 meses en todo el mundo. Acá se quedaban 2 meses y después se recorrían el mundo. Bueno, era eso, ese impacto fue en España, por ejemplo. Todos los medios del mundo lo levantaron la noticia, realmente porque, claro, era un grupo que trascendía la frontera. Ale, y con muchísimo éxito, sin ser un humor para todo público. No era para todo público. Porque no lo era, y sin embargo el éxito que han tenido en diferentes lugares del mundo, bueno, se dio de la misma manera. Mira, había una cargada que hacían en la época los militares, yo lo fui a ver al teatro. Bueno, él estaba en Radio Nacional cuando los militares le levantaron. Claro, el programa de él. Y en un momento hubo un espectáculo de Lelutier, creo que fue gratis, fuimos a verlo un montón. Y en un momento hablaban de todo lo que habían nombrado los militares y decían, ministro de Educación, el cabo primero Anastasio López. ¿No? Y era poniendo de manifiesto lo poco que les importaba la educación. La educación, Con mucho respeto por el cabo primero, claro, ¿no? Pero lo poco que les importaba, ¿no? Que ponían al cabo de ministro. Aparte ponían como saludo ingeniero, lo armaban todo bien para demostrarte lo brutos que eran. No era un humor con mucha clase. Y aparte toda gente muy culta y todos grandes músicos, todos. Sí, además. Claro que sí, claro. Aunque sus profesiones de origen no tenían absolutamente nada que ver con la música. Él era locutor, bueno, había estudiado ingeniería, pero no. El resto de sus compañeros tampoco. Pero bueno, todos obviamente hicieron una carrera exhaustiva, ¿no? En el arte, en la cultura. No, unos monstruos. Unos monstruos. Y la reflexión que nos queda, Gallego, que la misma que tuvimos con Fontova, ¿no? Otra vez un gran artista
artista que no puede ser despedido por el contexto en el que estamos, como corresponde. Es ¿no? tristísimo, te digo. Sí. Creo que la tristeza que hoy compartíamos con colegas cuando nos hablábamos a primeras horas de la mañana, porque la noticia de Marcos Mustok fue de hace Luego 2 estaba días internado, atrás. estaba grave. Sí, pero hicieron Hace una un año fake que estaba news. internado. Antes de ayer hicieron una fake news donde tuvieron que Claro, salir. se desmintió. Sí, se desmintió porque, claro, ya daban, como siempre, ¿no? Los medios queriendo tener una primicia con una muerte, cuando en realidad no Y los corresponde. Y por supuesto, hay que ir a periodistas la deben fe, aprender, a más ir los a la chicos, fuente y no los replicar. chicos jóvenes deben aprender Por que favor. las muertes no son No son primicias. primicias. Gaby, querías agregar algo. Exactamente, sino que justamente con respecto a lo que decía Ale, ¿no? Sobre la repercusión que está teniendo a nivel internacional, el diario El País, que es el diario Sí. más importante de habla Sí. hispana, No. lo titula así, muere Marcos Mustok, narrador de Lelutier, el mayor... Sí. Para que tenemos un bueno, problemita, ya está. para que lo leo yo. a Bueno, ver. que el diario El País levantó la noticia. Dice, Sí, muere yo lo Marcos tengo. Mustok, narrador de Lelutier, el mayor ingenio de las palabras. Sí. Este fue el título que le da el Qué diario El belleza, País de el España, país. ¿no? Así es. Bueno, de hecho, la primera noticia llega, como la alerta llega en Twitter por el diario El País, que es justamente, por eso decíamos, la gran repercusión que tiene una muerte. Bueno, obviamente murió en Buenos Aires, en Argentina, pero básicamente fue de For Export. Lelutier siempre fue For Export, o sea, se conoció en absolutamente todo el mundo. Y sí, era increíble cómo vendían entradas, además. No, y Impresionante cuando cómo se llenaban traspapelaban teatros. los papeles, de momento se traspapelaban los papeles y empezaba a cambiar las cosas, y era pero único, y no decían una sola mala palabra. Total. Ni una, ¿eh? Era todo un humor tan inteligente, tan culto, impresionante, realmente una pérdida enorme. 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 Un abrazo a toda su En mi familia. época había los discos de Lelutier. Claro. Y se agotaban. Eran impresionantes. Yo lo llegué a tener en cassette. No, yo en disco. Gracias.